próximo martes se cumplen 25 años del vertido de Aznalcóllar que amenazó a Doñana y supuso el mayor desastre ecológico en Andalucía. Una catástrofe que también dejó al pueblo sin su principal medio de subsistencia, la mina. Un grupo mexicano prevé este año reabrirla. Su proyecto de explotación ilusiona a los vecinos, aunque aún quedan por resolver causas judiciales que afectan tanto a la concesión como a los gastos por la limpieza del vertido. Han pasado 25 años del desastre de Aznalcóllar y tras hablar con mineros, políticos, abogados, ecologistas, directivos de la nueva concesión, lo único que nos queda claro es que hay más trabajo en los juzgados que en la propia mina y que así seguirá por unos años. Intentaremos poner algo de luz en el proceloso galimatías administrativo y judicial que por un lado tiene ilusionada a una comarca por la posible reapertura y por los nuevos puestos de trabajo y la riqueza que parece va a llegar ya, pero que arroja, sin embargo, muchas sombras legales. El alcalde de Aznalcóllar ya prepara la fiesta entusiasmado después de 20 años de lucha sindical con la posibilidad de ver reabierta ya la mina. Claro que lo vamos a hacer. Ese día que dé la autorización la Junta de Andalucía, Aznalcóllar tendrá fiesta, porque va a ser el antes y el después, no de Aznalcóllar, sino el antes y el después de la minería en España y en el mundo entero. El antes y el después, eso significaría que en Aznalcóllar toca la lotería a partir del día cero. Sabemos que nos ha tocado. No queremos aguar la fiesta, pero no es cierto que vayan a empezar la mina. Y esto que está diciendo el alcalde lo lleva diciendo desde hace 5 años. Pues entonces yo entiendo que él políticamente, y más ahora que va a haber elecciones, diga, van a empezar a trabajar, pero insisto, aquello lleva parado desde hace 8 años y no han hecho nada. Ni siquiera han desarrollado una campaña de investigación en condiciones. El que habla es el abogado de Emérita, la otra empresa en liza en el concurso de adjudicación que se celebró en 2015 y que aún está por resolverse judicialmente si no fue amañado. Ellos quedaron segundos. La adjudicataria final fue Minorbis junto a Grupo México, una importante multinacional minera. Es una empresa que hace falta para el entorno de la comarca, vamos, que además el mismo gobierno, la misma Junta de Andalucía, ¿no? ha nombrado este proyecto como un proyecto de interés público superior. Hasta 2025 no sabremos si fue una adjudicación irregular o no, pero mientras queríamos arrojar luz sobre lo que ocurrió hace 25 años, en 1998, y topamos enseguida con las sombras. A pesar de que se archivó la causa penal contra Boridén por el posible delito ambiental, hemos encontrado sospechas de intencionalidad en la rotura de la balsa. En el ambiente de los trabajadores más conscientes, pues existe la sospecha de que la rotura de la balsa fue intencionada. ¿Por qué? Porque hay datos que lo corroboran. Hay un seguro, los suecos sacaron un seguro de parada de la producción de 11.000 millones de las antiguas pesetas, más un seguro a terceros de 4.000 millones de las antiguas pesetas, que fue el que cogieron para indemnizar las tierras que había negado desde la parte que le correspondió a Boliden. Escribimos un libro en el 10º aniversario, en 2008. Hubo gente que nos dijo, por supuesto, siempre te decían que nunca lo repetirían en un sitio público, que efectivamente que fue intencionado en el sentido de se sabía que se rompía sí o sí, y entonces lo que decidió Boridén fue elegir la manera en que se rompiera y la fecha es muy importante. La fecha es muy importante porque eligen que se reproduzca con Feria de Sevilla. En la Feria de Sevilla también evitaban que hubiera muertes porque en el cauce del Guadiamar, en aquella época había colonias comunidades de gitanos que vivían habitualmente por el Guadiamar, pero durante la Feria de Sevilla se iban a Sevilla, con lo cual la rotura no iba a producir esos daños. Y también mediáticamente era mucho más fácil, pues toda la atención mediática está en la feria. A nosotros dijeron que efectivamente, que a una persona dijo personalmente que él había cobrado un dinero en concreto por poner unos explosivos justo en la base de la presa, en un sitio en concreto, donde ya... pero que la presa se rompía de todas maneras, se iba a romper en un tiempo, porque eso además lo llevaban diciendo los ingenieros desde 2 y 3 años antes con denuncias, ¿no? La repercusión mediática del vertido en sí fue devastadora para esta comarca.
José Antonio Manfredi, conducía camiones de gran tonelaje para rellenar la balsa antes incluso de que llegara Boliden en 1987. En el pueblo fue una conmoción, y porque Aznalcóllar, que había mucha gente que ni siquiera la conocían, aquello la conocía todo el mundo a nivel internacional, de mala forma. Creo que hubo muchas cosas mal contadas. Y los críos, entonces no había instituto aquí en Aznalcóllar, y los críos de aquí del pueblo iban a Gerena y a San Lucas y los trataban poco menos que de asesinos. Como si Aznalcóllar fuese responsable de aquello. La limpieza y restauración de todo el corredor del Guadiamar fue modélica. Aquí sí parece haber consenso. Fue un desastre medioambiental sin precedentes, que afortunadamente forma parte del pasado, en el que se ha invertido mucho, y hoy gozamos de un corredor verde que es un auténtico deleite para los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista de la seguridad, claro. La Junta de Andalucía con el Gobierno Central, de distintas ideologías políticas ambas, y bueno, se ponen de acuerdo, y en 4 días después de reventar la balsa, pues se ponen de acuerdo y se pone todo el mundo a trabajar. La compañía sueca Boliden, que ha provocado el desastre, participa en principio en la limpieza y continúa con la mina abierta hasta 3 años después. En septiembre de 2001 se lleva toda su maquinaria y todos los activos que tenía y no vuelve más. La Junta de Andalucía, que toma el control de la mina, reclama aún 89 millones de euros, que es el dinero que tuvo que poner para la parte que le tocó restaurar. Nosotros peleamos con uñas y dientes, no por lo que es nuestro, sino por lo que es de los andaluces. Ese dinero es de todos los andaluces. Se invirtieron muchos recursos para poder frenar ese desastre, para poder restaurar toda aquella zona. Tras la retirada definitiva de Boliden en 2001, hay que recolocar o prejubilar a los 400 mineros que se han quedado en la calle. José Antonio entró con 16 años de botones en las oficinas de la mina y fue el penúltimo que consiguió jubilarse. Es uno de los que, se dice en el pueblo, le tocó la lotería. Yo fui uno de los que tuvo la suerte de que fui prejubilado. ¿Con qué edad? Con 42 años. Con 42 años. Yo fui el penúltimo, cortaron en mí y después hubo otro compañero que es meses más chico que yo y ahí en nosotros cortó. Nos sirvió que llevábamos desde niños trabajando. A nosotros nos trataron como si fuéramos mineros de Asturias. Pero si dura es la batalla en los juzgados, en la calle no lo es menos. Quedan 105 mineros sin recolocar y empieza entonces la lucha sindical. ¡No levantarse! ¡No levantarse! El actual alcalde de Aznalcóllar es ese señor que se llevaban esposado en enero de 2002 por movilizarse como miembro del comité de empresa para que se recolocaran todos los mineros. Por mi parte, 3 cortes en el AVE, o 3 intentos, en este caso frustrados 2, y con detenciones y demás el tercero, donde se paralizó la salida del AVE. Llegamos hasta una huelga de hambre, hicimos 2 huelgas de hambre. La última fue de 25 en la catedral, 25 mineros, 32 días, que fue la que más daño nos ha hecho en el cuerpo. Así llegamos hasta el año 2015. ¿Qué ocurre en el año 2015? En 2015 lo que pasa fundamentalmente es que llegan unas elecciones andaluzas. A Susana Díaz le entran muchas prisas por adjudicar la reapertura para poder venderlo en las elecciones, y las prisas siempre son malas consejeras, y entonces pues se hizo una adjudicación absolutamente fraudulenta, ¿no? Se adjudican los derechos mineros de la reapertura a una empresa recién creada con un capital social de 3.000 euros y que no había abierto una mina en su vida, que es la empresa Minorbi, de los hermanos López Madaleno. Está bastante claro que Minorbi lo que hace es de conseguidor, con sus contactos que tenían los hermanos López Madaleno con la administración socialista de la época del 2015. Hasta casi 50 millones de euros llegan las ayudas en forma de subvenciones o préstamos blandos que Mactel, la empresa de los hermanos López Madaleno, recibe de los gobiernos de Zapatero, Rajoy y la Junta de Andalucía entre 2009 y 2015. Este empresario cordobés ha saltado a las páginas de Sociedad recientemente al haber adquirido el Palacio de la Motilla, en el centro de Sevilla, por 14 millones de euros. Nosotros nunca hemos pedido que el concurso de Aznalcóllar se anule, porque entonces tendría que empezarse de nuevo y volver otra vez a salir a concurso. Nosotros lo que decimos es que la adjudicación ha sido fraudulenta por una serie de delitos y por lo tanto lo que tienen que anular es la adjudicación y dárnoslo a nuestro cliente, que es Emerita Resources Corporation. Pero hay que decir también que esta empresa canadiense, Emerita, iba al concurso de la mano de otro empresario, Morera Vallejo,
cuyos negocios de seguros no tenían nada que ver con la mina, conocido en Sevilla por reabrir y posteriormente volver a cerrar el periódico El Correo de Andalucía. Pues finalmente hay 14 funcionarios y funcionarias imputados que van a ser juzgados por 6 delitos, delitos de fraude, delitos de malversación, delitos de prevaricación ambiental también, de negociaciones prohibidas para funcionarios. Todos esos delitos se van a ventilar en un juicio y los 2 hermanos López Madaleno están todos acusados de esos delitos y se van a ventilar en un juicio que lamentablemente no empezará a celebrarse hasta marzo de 2025. Pero ¿cuándo se estima que debe llegar el último permiso ambiental para que empiecen los trabajos de la reapertura? Porque según las fuentes consultadas, para obtenerlo hay que tener una moderna y cara depuradora que vacíe la Corta de los Frailes, que tiene 14 millones de metros cúbicos de agua contaminada, y llevarla ya depurada por una tubería de 30 kilómetros hasta el mismo Guadalquivir. Y una vez conseguido esto, podrán empezar a excavar los túneles. Las 2 barras que ven sustentaban la cancela que daba acceso a la Corta de los Frailes, y en este mismo punto será donde se inicien los trabajos de excavación de los túneles que llegarán hasta 400 metros de profundidad en esta misma Corta de los Frailes. Esta nueva concesión de 20 años bajo tierra, no a cielo abierto, tiene una inversión de 500 millones de euros y prevé dar trabajo directo a 400 personas y a otras 2.000 de forma indirecta. Pero, ¿cuándo empezará de nuevo a funcionar la mina? Preferimos no hablar de fechas, ¿no? Yo creo que cuando se analizan procesos tan complicados, que además dependen en parte de elementos ajenos a la propia administración andaluza, puesto que hace falta contar con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hay algún pleito que se tiene que dirimir todavía. No queremos tampoco pecar de optimistas, ¿no? Pero también en la última ocasión que yo le escuché al consejero, dijo, bueno, hay que entender que los trámites son muy rigurosos, se tiene que cuidar perfectamente bien. Él había dicho que en un cuatrimestre, bueno, ¿qué más da? 2 meses más. Ya. Lo esperamos, hemos esperado 7 años, hombre. Pueden ser 2 meses entonces. 2 meses más. Y la pregunta incómoda que había que hacer. El concurso, usted sabe que está pendiente de un juicio oral que tiene que celebrarse en marzo de 2025. Entonces, en caso de que pudiera darse de una sentencia en contra de ustedes, ¿hay una planificación, hay un plan B? Alguien lo tiene que hacer un día. Y si no somos nosotros, pues será otro, pero se tiene que hacer. No contemplamos que no vaya a ir para adelante el proyecto. Vamos, creemos que ahí hay otros intereses y bueno, yo no me quiero meter en eso. No podría haber... y le voy a decir, nosotros como empresa no estamos imputados en este problema. Todo se dirimirá cuando llegue el permiso medioambiental pendiente, que parece que no tiene fecha. Hasta entonces, ha de esperar la ilusión por volver a trabajar de cientos de mineros de esta comarca. Tenemos que conseguir que todo ese desastre se convierta en una oportunidad, ¿no? Creo que ya el corredor del Guadiamar es un buen ejemplo. El resto de asuntos pues, no dependen de nosotros y por lo tanto pues, estaremos a lo que diga la justicia, ¿verdad? Cuando la justicia decida a partir de marzo del año 2025 quién se hará cargo definitivamente de la mina, esta comarca retomará ya con seguridad jurídica la oportunidad de volver a extraer ese mineral de cobre que presta desarrollo, trabajo y dignidad a sus gentes, y se hará, esperan todos, con respeto escrupuloso a su entorno natural.